Gracias, presidente. Bueno, en realidad vamos a ir tratando algunos de los puntos que fui tomando nota en las alocuciones para ponerlo un poco más claro. Lo primero que tenemos que tener todos presente es que no estamos modificando el código tributario, o sea, no estamos analizando, porque se hace mucho hincapié en ingresos brutos básicamente, en el impuesto a los sellos. Esto es más complejo. Estamos debatiendo un acuerdo entre nación y provincia que tiene otros compromisos por parte de ambos, ¿no? Pero también contiene acuerdos de información, simplificación recaudatoria, responsabilidad fiscal, que es importantísimo, que yo voy a hacer hincapié en eso, pautas del gasto, que sí las contiene, porque contiene restricciones, y también pautas que nuestros presupuestos ya las cumple, el que votamos todos, endeudamiento responsable, en el cual establece bajo qué pautas solamente puede endeudarse la provincia y en forma taxativa, o sea que acá no hay ninguna flexibilidad en cuanto a que la provincia pueda tomar deuda bajo otro punto de vista, pautas de evaluación en dos grandes impuestos en los cuales tenemos mucha disparidad en todas las jurisdicciones de la nación, como son los impuestos automotores y los impuestos inmobiliarios, con valuaciones que todos ustedes la deben conocer en su departamento, muchas veces irrisoria, y que es necesario trabajar en un sistema de evaluación inteligente y que aporte alguna estructura en la cual un habitante de las distintas jurisdicciones de la provincia de Salta haga pagos similares por similares bienes o por similares prestaciones. También tiene acuerdos vinculados a la elusión impositiva y a la evasión y regulación de nuevas figuras, como por ejemplo el tema de los servicios digitales, que es algo en lo cual se está avanzando desde Nación. Primero ya la ley de IVA lo abordó y hay todo un tema con designar a los agentes de percepción y que realmente cumplan su función y que no están tributando hoy en la provincia de Salta, y la armonización de las estructuras tributarias básicamente como concepto general, y el endeudamiento responsable y también las pautas referidas a la responsabilidad fiscal. Todo eso es lo que hoy estamos nosotros votando en este consenso, o sea que sería un error técnico y un error político bajar solamente este acuerdo a ingresos brutos y a las alícuotas del impuesto a los sellos. En cuanto al artículo 1, yo no coincido con lo que expresaba una diputada preopinante. Yo creo que está claro lo que se incorporó en la Comisión de Hacienda. Dice: la provincia no modificará las alícuotas de los impuestos provinciales que se encontraban vigentes para el ejercicio 2021. Obviamente, sí, el ejercicio fiscal está vencido, pero son las alícuotas que se encontraban vigentes en ese año que son las mismas que se encuentran vigentes hoy. La verdad que creo que está claro en su redacción por sí mismo la imposibilidad objetiva de que haya un incremento de tributo, y también deja sin efecto lo que establece el artículo 25 bis de la ley impositiva de la provincia, la ley 6611, en realidad la 8067, que es cuando se firma el pacto fiscal, introduce esa reducción de las alícuotas para el impuesto a los sellos. Creo que con esto queda más que claro. También es imposible técnicamente escribir en el proyecto de ley por el cual nosotros estamos aprobando un consenso, decir en algún artículo, bueno, no vamos a tratar un impuesto sobre las herencias o sobre las donaciones de bienes. Eso es imposible decir, no lo voy a tratar en un futuro, no pueden anticipar el no tratamiento de alguna cuestión, y que en caso que se tenga que hacer se mandará algunos de los poderes, en donde se mandará acá a las cámaras y nosotros debatiremos sobre si estamos o no estamos de acuerdo. En lo personal es un impuesto bastante complicado, pero acá no lo estamos tratando ahora, estamos votando el acuerdo fiscal. Respecto a un tema importante también que se hace hincapié en las comisiones y en algunas declaraciones en los medios, referida a la autonomía de las jurisdicciones, a la autonomía que tienen las municipalidades. Yo quiero leerles un concepto de un trabajo de un doctor, se llama La potestad tributaria a partir del concepto constitucional de autonomía. Esto surge después de la reforma del año 94, en donde se especifican algunos temas referidos a la autonomía
de las municipalidades, sobre todo el trabajo del doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe. Él es doctor en Derecho, titular de la Cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Universidad Pública de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y alguien que estudió mucho y desarrolló en la doctrina mucho el tema de la autonomía. Dice así: para los tributos que puedan generar traslado de radicación de los bienes, caso de automotores, básicamente también puede ser en los inmuebles, generando la competencia entre municipios y pueda tornar ilusorio este recurso, es conveniente que sea la provincia, previo acuerdo con los municipios, quien regule la estructura del impuesto, esto es, la base impositiva y la alícuota, a fin que la carga tributaria sea uniforme en todos los municipios de la provincia. Esto es, no es justo, por un principio de equidad, que por un vehículo, no sé, en Iruya se pague 1.500 pesos y en Salta Capital se pague 5.000 por el mismo bien. O sea, efectivamente algo tenemos que hacer, lo mismo con las evaluaciones fiscales de los inmuebles de la provincia. Desarrollando el pacto fiscal puntualmente dicho, son 23 gobernadores que firmaron este acuerdo, que no considero que sea un contrato de adhesión. Están expresas las voluntades de 23 gobernadores que expusieron la realidad de cada una de sus provincias y terminan firmando este pacto con Nación en busca de una estructura racional, no digo que favorezca, que permita mínimamente la inversión y el crecimiento. Acá dejo en claro que la posibilidad, que con este acuerdo no abrimos la posibilidad de un incremento de impuestos. La posibilidad material del incremento de impuestos está en facultad del Poder Ejecutivo en enviarnos un proyecto siempre. Creo que la posibilidad de aumentar impuestos se da si prescindimos de este acuerdo que fija topes a las alícuotas más importantes que tenemos en la actividad de la provincia. O sea que este acuerdo fija topes y limita a las provincias a la facultad de aumentar, que en definitiva quedan tres impuestos, tres actividades en las cuales el Estado provincial podría aumentar, y también el tema del impuesto a los sellos. O sea que no hay ningún aumento de impuestos encubierto, ni mucho menos, eso quiero que quede claro. Recordemos que el pacto fiscal del 2017, que da origen a todo este debate que hoy tenemos, en su génesis era un buen plan a mi juicio, porque implicaba que las provincias bajen impuestos que sí resultan distorsivos para la gente común y para el comerciante, sobre todo ingresos brutos, impuestos a los sellos, y eso había una escala que en 5 años se tenía que ir bajando y algunos desaparecían. Pero esto iba acompañado de otros compromisos que la Nación debía afrontar y también de un contexto económico favorable y de una política fiscal y cambiaria que sea sostenible y que permita que esto en la práctica se pueda hacer. Se plantea, de hecho, en los argumentos de ese pacto, un crecimiento económico que eso sabemos todos que no se dio en la Argentina. Hoy la Nación en este pacto se sienta con las provincias para promover un acuerdo también en el intercambio de información, trabajar en la simplificación y en la modernización del sistema recaudatorio nacional y del sistema recaudatorio de las provincias. Para eso las provincias tienen que comprometerse también en controlar los saldos de las cuentas, básicamente la recaudación fiscal, luchar contra la evasión impositiva y contra cualquier actividad que pueda resultar en elusión impositiva. Eso tenemos dos grandes roles. El contribuyente, por un lado, que tiene que ser controlado digitalmente y con todos los sistemas de control que tiene como herramienta la Dirección General de Renta, y también el Estado, que tiene que ofrecer las condiciones para que esos contribuyentes se sientan en la posibilidad de aportar al Estado, ¿no? Además, el tema de los procesos judiciales se suspenden, los que hayan sido, se comprometen las provincias a no iniciar nuevos procesos, y los que hayan sido iniciados a suspenderlos por el plazo de 1 año. Y después, esto que yo le decía al comienzo, de trabajar en una evaluación de los bienes, sobre todo automotores e impuestos inmobiliarios, que está en el detalle del pacto que hoy estamos votando. Con el tema de la evaluación de inmuebles, la Nación se compromete a
fomentar una ley nacional que tiene que generar un marco jurídico, económico, financiero y técnico para que este organismo, el Organismo Federal de Evaluaciones, la OFEBI, creado en el 2008, pueda realizar el duro trabajo de unificar estos criterios de evaluación, algo que es muy difícil, que no sé si lo podrán hacer, pero que no es inédito porque ya otras provincias, otras jurisdicciones han avanzado, sobre todo Córdoba, en un sistema con inteligencia artificial que permite ir cargando en una matriz distintos tipos de parámetros para que se pueda obtener una evaluación sobre los bienes, esto es si tienen o no tienen servicios, en qué zonas se encuentran, si tienen acceso al agua potable o a cloaca. Eso va a ir generando una serie de matrices y de parámetros para lo cual poder ir zonificando las distintas zonas de cada una de las provincias y en definitiva del país. La verdad que es una difícil tarea. En el tema de automotores, se comprometen las provincias primero a un mínimo de la base imponible del 95% de las evaluaciones que se establecen en esa tabla de la Dirección Nacional de Automotores, y sobre eso un mínimo de un 2% anual como tributo a los automotores, que es algo, como yo le decía al comienzo, que sí se tiene que trabajar fuertemente. Sobre el impuesto a los sellos se establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, mucho más alta de lo que nosotros tenemos, un 3% para automotores y un 2% para los restantes actos, o sea que en eso sí la provincia tendría, entre comillas, un margen para realizar un incremento de esos impuestos, pero en definitiva se establece un tope y en el caso de querer realizar una modificación tiene que enviar una ley, no basta con este simple consenso. En materia de responsabilidad fiscal, recordemos que en el 2017 se sanciona con sintonía el pacto fiscal original, se convierte en ley la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, que establecían pautas para garantizar la solvencia de las cuentas públicas nacionales y también provinciales, con el objeto de reducir el déficit al 3,2 era en el 2018 y al 2,2 en el 2019, con el objetivo principal de lograr nuevamente esa solvencia. Bueno, no sé si nuevamente, porque la Argentina nunca, en muy poca etapa la tuvo, esa solvencia fiscal. Esas fueron suspendidas en el año 2019 y hoy ciertamente se inicia nuevamente ese camino a la responsabilidad fiscal, tomando vigencia de esas cláusulas que habían sido suspendidas en la Ley 25.917, y se incorpora esta regla de crecimiento del gasto que tiene que estar regida siempre por incremento del PBI. Ahí ya tenemos una pauta que regula el gasto, que yo había escuchado que no se limitaba en ningún punto el gasto. También que el endeudamiento que tome la provincia no puede aplicarse a gasto corriente. Eso también es una pauta de endeudamiento responsable. Respecto a nuestro presupuesto 2021 y 2022, se encuentran cumplimentadas nosotros, como la provincia de Salta, en nuestro presupuesto, las pautas respecto del gasto. Salta presenta un parámetro del 42,81, con el umbral máximo, el tope, que es el del 46,4, o sea, 4 puntos por debajo de lo establecido. Eso lo votamos nosotros, así que en ese tema estamos cumplimentando. En materia de endeudamiento responsable, que lo decía la presidenta de la Comisión de Hacienda, hasta fin de año, hasta diciembre del 2022, solamente se puede incrementar stock de deuda en los casos puntuales y taxativos que este acuerdo especifica, que son líneas de financiamiento con organismos bilaterales y unilaterales de crédito o con acreedores institucionales, pero siempre que estos acreedores ofrezcan en las mismas condiciones financieras que los primeros, o sea que sea beneficioso para la provincia. Después, cuando se ofrezcan en garantía recursos provinciales en moneda extranjera, todos sabemos que se pueden ofrecer recursos tributarios y no tributarios en garantía para el acceso a un crédito, como por ejemplo el tema de las regalías. Y por último, está habilitada la vía si el crédito se paga en moneda nacional, como siempre. Esto no contempla el tema de reestructuraciones ni de canje de deuda. O sea, respecto al endeudamiento responsable, no podemos endeudarnos más del stock de deuda que tenemos en el ejercicio pasado, que en el caso de Salta se reduce el stock de deuda de un año al otro, por lo que en ese punto no tendríamos un problema. En el presupuesto 2022 se prevé en servicio de la deuda del 15%, del 9% es lo que tenemos previsto en Salta, cuando el tope es del 15%, o sea que tenemos 6 puntos por abajo.
y una reducción en la tasa de interés de la deuda del 9,12 al 7,23, consolidando una deuda medianamente más manejable y que permita algún desarrollo productivo, o sea, como un eje central este endeudamiento responsable. Por último, aclarar esta nueva legislación por la cual estamos avanzando, que es innovadora en la provincia de Salta, en los servicios digitales, que es una nueva figura donde también se crea un nuevo responsable, el responsable sustituto, que ya en materia de IVA, la Ley Nacional, la 27430 en el año 2018, reglamenta la incorporación, que yo voy a dar lectura ahora, de los servicios digitales. Los servicios digitales comprendidos en el inciso M del apartado 21 del inciso E del artículo 3, prestado por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. O sea, estamos hablando de servicios digitales que utilizamos en la Argentina porque son prestados por sujetos del exterior. O sea, acá hay una nueva operación que está grabada. Son servicios digitales aquel que se presta a través de una red o de un servicio de Internet, que son servicios automatizados y que tienen nula o poca intervención de las personas, digamos, humanas. Los más populares son los servicios de streaming, Netflix, HBO, Disney+, todas las apps de pago y compras como Mercado Pago, los servicios web, todo el sistema de software, los sistemas remotos, toda la variable gama de los servicios de suscripción online, servicios de entretenimiento, intermediación financiera, también el tema de las páginas de turismo, básicamente en las hoteleras, y todos estos servicios no están tributando hoy en la provincia de Salta. Por la ley de IVA, los sujetos, cuando nosotros pagamos estos servicios, las tarjetas de crédito o los bancos, son los sujetos intermediarios en la operación que tienen que actuar como agentes de percepción. Esto es cobrar el tributo y, en definitiva, ingresarlo en este caso a la nación como IVA. Lo que pasa es que todo este gran universo que está en desarrollo, que implica muchos recursos que deberían estar yendo a la provincia, hoy la provincia no los está percibiendo porque no hemos avanzado en una ley por un lado y también en la designación luego de la ley de los agentes de percepción que muchas veces eluden la obligación, los judicializan y no quieren actuar como agente de percepción para tomar la porción que es de impuesto y después ingresarla al Estado. Recordemos que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto netamente territorial, o sea, eminentemente territorial, o sea que está circunscripto por los límites provinciales, con la salvedad, por ejemplo, de los convenios multilaterales, donde juega ahí un papel fundamental el del sustento territorial como nexo mínimo indispensable para que una jurisdicción pueda cobrar impuestos sobre una situación y ese impuesto ingrese a la provincia. Por eso nosotros necesitamos, que esto se hace en el consenso, adaptar las herramientas para que la recaudación sea efectiva en base a la presencia digital, a este nexo jurisdiccional, para que todo este universo de operatoria termine efectivamente ingresando a la provincia, que hoy es mucho y que a futuro se planea que sea muchísimos más, y son recursos que hoy estamos perdiendo y debemos abocarnos y concentrarnos en que eso sea parte de los recursos con los cuales después terminamos cubriendo gastos de salud, educación y seguridad. Así que en base a los argumentos expuestos acompaño el proyecto de ley, presidente. Gracias.